buenas noches. Desde hace algunos años se ha hablado de la escasez de agua en el país. Científicos y expertos en el tema aseguran que de no actuar ya de inmediato, México se quedará sin agua más pronto de lo que esperamos. Para hablar de la crisis hídrica, en particular lo que está pasando aquí en el valle de la zona metropolitana de la Ciudad de México, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Violeta Vázquez. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, buenas noches a todos. Y Paula Sofía Vázquez, vía remota. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ahí está, ya está Paula Sofía. Desde luego, ninguno de los cuatro que estamos en esta mesa somos expertos, ¿no? Pero vaya que somos ciudadanos preocupados por este tema, ¿no? Y además tiene implicaciones políticas importantes, ¿no, Violeta? Sí. De hecho, creo que el tema se puede abordar o se debería abordar desde tres diferentes ángulos, ¿no? El primero es el tratamiento noticioso que se ha dado al tema, sí, especialmente en los últimos, quizá las últimas 2 semanas, con mucho énfasis en los últimos días. Uh-huh. Por otro lado, ¿cuáles son los hechos y cuáles han sido las acciones tomadas a nivel nacional? Porque no es un problema de la Ciudad de México, de la zona del Valle de México. Y por último, sí enfocarnos en qué está pasando, cuál es la situación en la Ciudad de México y qué acciones se han tomado por lo menos desde esta administración, ¿no? Me llama la atención que pongas en primer lugar el tema noticioso, mediático. Ahí, ¿qué opinas? ¿Crees que los medios no han sido del todo veraces en sus coberturas? No, a ver, yo creo que hay que siempre empezar por analizar qué es lo que se dice, quién lo dice, ¿no? Con qué énfasis, digamos, dónde se ponen ciertos énfasis y qué otras cosas se omiten también del tratamiento noticioso, ¿no? Okay. Entonces, en lo que yo he podido ver, he estado analizando en los últimos días, la noticia, digamos, se enfoca en la reducción del sistema Cutzamala, que es el que abastece más o menos 1/4 parte del agua de la Ciudad de México. Correcto. Entonces, el énfasis se pone en que 3 presas de este sistema, de 7 presas, en 3 presas, están ahorita más o menos a un menos de 40% de su capacidad, cuando los niveles históricos en esta época del año son de un poquito más del 70%. Entonces, ciertamente, ¿no? Sí. E incluso el coordinador del sistema de aguas de la Ciudad de México acepta, esta es una situación que no se había vivido antes. Él es muy insistente en que no se trata de una situación, no se va a exacerbar la situación, pero de todos modos es una situación en la que hay que tener una alerta, ¿no? Porque no se había presentado de esta manera. Otra de las cosas que se dicen, o digamos que está mucho en las noticias, es la presión para que el gobierno declare una emergencia nacional, un estado de emergencia, para que se destinen recursos municipales y también federales para atender el desabasto de agua. Y ponen una fecha, en muchas noticias hay esta fecha límite, 26 de junio de 2024 se va a completamente desabastecer el sistema Cutzamala, si no llueve antes. Sí. Entonces, creo que esa es más o menos la situación. Ahora, de ese enfoque noticioso hay un uso político también, ¿no? Hay volantes repartidos, por lo menos en mi colonia, del PAN, que dicen que no se han emprendido, así dice, 0 acciones en favor del agua en la Ciudad de México en 27 años. Esa es la propaganda política, que también se está... Pues sí juega, ¿no? Por supuesto, en esta época todo esto juega, ¿no? Sí. Y bueno, entonces con ese, digamos, yo creo que con ese marco de trasfondo sería bueno analizar con bastante más, digamos, menos pasión, cuál es la situación de agua a nivel nacional, que sí es una situación preocupante porque llevamos un periodo de por lo menos 3 años de sequía, bueno, 5 años de sequía más o menos, y cuáles son las acciones que se han emprendido a nivel federal, que ciertamente no ha sido la política prioritaria de este sexenio. Déjame, me parece interesante esto que menciona Violeta de lo que está en los medios. Parecería que hay una cobertura de emergencia y yo creo que sí hay una emergencia, ¿no? O sea, objetivamente hablando. Ahora, que eso se utilice políticamente, pues estamos en temporada de patos, como decimos, ¿no? Así es, Leo. Yo digamos, recuperaría lo que decías al principio de la implicación o de los distintos rebotes políticos que tiene esto, porque de entrada hay que recordar
que el tema del agua es lo que los abogados llaman una facultad concurrente. Todos los niveles de gobierno tienen competencias en materia de aguas. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, un poco también para contrarrestar este acto reflejo o este instinto inevitable en temporada electoral, e incluso aunque no fuera temporada electoral, pues de empezar a jugar el juego de la culpa, ¿no? ¿Quién está en el poder? ¿Quién hizo? ¿Quién no hizo? Aquí ningún partido puede realmente lavarse las manos y echarle la culpa a los demás, porque es una facultad que está, digamos, en todos los niveles de gobierno. Y además, como decía el periódico La Razón hoy por la mañana en su encabezado, llevamos más de 10 años de atraso en el Congreso en la producción de una ley general de aguas. Hubo una reforma en 2012, digamos que constitucionalizó el derecho al agua, y desde entonces se está esperando la ley reglamentaria. En 2022, la Suprema Corte instó al Congreso a reparar esa omisión legislativa. Entonces llevamos 12 años en espera de esta ley, con distintas mayorías en el Congreso, con distintos partidos en la presidencia. Es decir, aquí sí a mí me parece importante decir que el tema del agua, en el sentido, digamos, de la negligencia o de no haber actuado a tiempo, ahorita se van a tratar de hacer muchas cosas rápidamente. No sé, la verdad, si para tratar de atenderlo o al menos para ser vistos como que están haciendo algo, porque realmente el agua ya nos llegó al cuello, bueno, mejor dicho, ya nos llegó a los tobillos, ¿no? Pero es importante decirlo porque, digamos, esto de la concurrencia le añade un grado de complejidad muy importante al tema. Además, hay otro, digamos, otra cuestión de la complejidad, que es la distribución geográfica de la crisis. No es una crisis nacional, porque la disponibilidad y el consumo de agua en México varía mucho en función de la temporada y de la región. En el sur del país, en la frontera sur, hay mucha agua, hay mucha mayor disponibilidad que consumo. En el norte es al revés, hay mucho más consumo que disponibilidad. Y ahorita, como que la atención mediática, una cosa que yo añadiría, Violeta, es que nos estamos concentrando muchísimo en la Ciudad de México. Quizás también porque muchos de los medios que consideramos nacionales en realidad son medios de la Ciudad de México. Hay que decir también... Pero hace unos meses tuvimos una crisis importante en Monterrey. En Monterrey, sí. Y yo creo que conforme avance el año se va a empezar a desplazar hacia los estados del norte, ¿no? Y del centro puede ser también. Pero también es importante decir, como, digamos, para entender un poco la cuestión, es que 70% del agua, 70-75% del uso de agua en México es para uso agrícola. Y, digamos, para consumo, digamos, doméstico, urbano, público, alrededor del 15% y casi el 5% en termoeléctricas. Es decir, de todo el... Hay que distinguir que baje la disponibilidad del agua en determinados lugares, en distintas temporadas, ¿no? O el promedio en general, a que haya realmente escasez. Mi impresión, por lo que he estado, digamos, estudiando, preparándome un poco para este programa, es que el principal problema es la gestión, no necesariamente la escasez, aunque empiece a haber menos agua en términos generales comparado con lo que había antes. Y digamos, solamente para terminar, sí me parece importante en esto la cuestión del contexto electoral, porque en efecto aquí vamos a ver como un problema que requiere, además de inversión pública, de política de muchos años, que no se ajusta necesariamente a los tiempos electorales, ni produce grandes obras de relumbrón, de pronto va a aparecer en la temporada electoral por la crisis, pero una vez que termine, que pase la crisis, que ya llegue el invierno, ¿no? Quizás desaparece otra vez. Hay una cosa muy perversa del electoralismo que de pronto impide introducir discusiones que son mucho más de gobernanza, claro, totalmente. Que si no fuera por el contexto electoral, a lo mejor ni siquiera atenderían los partidos políticos. Así es. Paula Sofía. Para sorpresa de nadie, como no soy experta en temas de agua, pues me voy a meter como el tema de derechos. Creo que Carlos lo dijo muy bien, ¿no? El derecho al agua está reconocido y está reconocido además con criterios, o sea, acceso, disposición, saneamiento suficiente. También hay que mencionar una cosa que ahorita Carlos decía bien en términos territoriales, pero también que es un tema en términos de distribución de a quién le toca el agua, ¿no? Sí hay un tema en el que la escasez de agua sí afecta a los más pobres.
También yo creo que efectivamente es una facultad concurrente, es una responsabilidad coordinada en la que tendrían que estar involucrados todos los municipios, todas las entidades federativas, todo, y evidentemente con Agua, que por lo menos por ley es quien es la cabeza de esta operación. Dos temas que yo encontré. El primero es que la guía de políticas públicas en materia de agua, efectivamente, como dice Carlos, no hay ninguna ley general de aguas. Lo único que hay es una guía de políticas públicas en las que te recomiendan qué hacer para estados y municipios. Es recomendada y es de 2015. El caso está no desactualizada, desactualizadísima. Y la otra cosa que yo me puse a revisar son los presupuestos. Los presupuestos que tenemos históricamente para las dos cosas que son temas de agua, que son los proyectos, tres cosas: los proyectos de inversión que se supone que iban a pasar en el Plan Nacional Hídrico, para el financiamiento del Plan Nacional Hídrico 2020-2024 y para la Conagua, se han ido reduciendo cada año. Y cada año pasamos en 2018 del 35.4 miles de millones de pesos a 25 miles de millones de pesos que tuvimos en 2022, que es hasta donde dan los datos, porque esa es la otra cosa, los datos no están actualizados. Y otro dato divino es los proyectos de inversión que estaban anunciados de este plan hídrico que pasó este gobierno. Era el proyecto hidrológico de Tabasco, que tiene un avance del 11.3%, el proyecto de agua potable para la laguna, que tiene un avance de 1.4%, el proyecto ecológico del lago de Texcoco, que tiene un avance del 2.6%, y un subejercicio brutal en todo lo que tiene que ver con el sistema de Cutzamala. Una de las cosas que creo que son evidentes con estos datos es que es un tema que está en los objetivos 2030, está marcado como uno de los objetivos prioritarios porque no nos despertamos ayer diciendo se va a acabar el agua, no nos despertamos ayer diciendo el agua va a ser un problema, o sea, ya, Mad Max, y sí estamos viendo que no se está poniendo dinero donde se debe de poner, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Yo creo que sí, saliendo de lo electoral, hay un tema que no se ha atendido en muchos años. Yo tengo a coincidir con Paula Sofía. Este gobierno, por ejemplo, decidió construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Va a costar alrededor de 20,000 millones de dólares. Vamos a cerrarlo ahí en pesos mexicanos, 400,000 millones de pesos. Leí el otro día que para solucionar el tema del agua en la capital, en la zona metropolitana, se necesitan en los próximos 10 años 200,000 millones de pesos. Es decir, la mitad. Media refinería. Media refinería. Yo, la verdad, no sé qué opinan ustedes, pero, Violeta, yo prefiero que lo hubieran invertido en eso, en gasolinas, a la producción de gasolinas. Claro, ahora vamos a tener gasolinas para que las pipas de agua nos lleven el agua a la casa, ¿no? Pero... digo, bueno, así como decimos que la refinería costó tanto y el Tren Maya tanto, también... El Tren Maya 500,000 millones. Los apoyos para adultos mayores son 350,000 millones. Yo no quitaría un centavo. 435,000 este año. De este año. Este año. Sí, estoy actualizada al 2023. Pero esos, digamos, esas comparaciones creo que sirven de poco. ¿Por qué no hablamos de los 100,000 millones que se han invertido para los 15 proyectos prioritarios? Es decir, sí ha habido inversión de este gobierno. ¿En esos 5 años, 100,000 millones? En 15 proyectos prioritarios, sí. Ajá. ¿Y está la Ciudad de México? Sí, está la Ciudad de México, está el lago de Texcoco, que acaba de mencionar Paula. Hay varios de ellos en Sinaloa, en Nuevo León, en la presa del Cuchillo, en Tabasco, en Campeche, en fin, hay en Coahuila, en Durango, etcétera. Entonces, no es simplemente una falta de atención. Estoy de acuerdo en que no ha sido la política prioritaria o no ha tenido la relevancia que debería haber tenido, pero tampoco es una simple zona de negligencia. O sea, esto sí debería ser prioritario para cualquier gobierno. O sea, después de seguridad pública, pues, ¿qué quieres? Agua, alimento, ¿no? No gasolina. En este programa haces mucho una pregunta de cuál va a ser la diferencia entre la administración de Claudia Sheinbaum y la actual. A ver. Aquí está el tema. Este es el tema. Ah, sí, ya, o sea, este va a ser un tema.
este tema del agua, que no ha sido el prioritario en este sexenio, va a ser un tema prioritario. Eso lo puedo asegurar para el sí, y tú estás chameando ahí en... Exacto, o sea, estás... Y lo ha dicho, y o sea, digamos, es algo que tiene muy en la mira y muy en sus manos. O sea, personalmente. Estupenda noticia, ¿eh? ¿No? Sí, la verdad. Entonces creo que es una de las... Digo, haciendo la conexión con una pregunta muy frecuente que se hace en este foro, ¿no? Creo que también habría que comparar, por ejemplo, el presupuesto que se le da con agua. El presupuesto de Conagua durante el sexenio de Peña bajó drásticamente y ahora en este sexenio se incrementó. Ahí estaba un ladrón, ¿te acuerdas? Sí. Estaba ¿cómo se llamaba? Que tenía el helicóptero. El helicóptero, se iba en el helicóptero, los aviones. Paula se sabe el nombre. Sí, ahorita me acuerdo. Korenfeld. Yo sí iba a decir algo como Cornfield. Korenfeld, sí. Sí, entonces pasó el presupuesto, por ejemplo, en 2002 estaba en 42,000 millones y el presupuesto de Conagua de 2023 fue de 51,000 millones de pesos. También hay un dato que me llamó mucho la atención. En el año 2000, el agua suministrada al día por habitante eran 348 litros. Sí. Para el 2012, es decir, después de los 2 sexenios panistas, es de 250 litros. Se redujo casi 100 litros el suministro por habitante. Desde 2018 hasta la fecha se ha disminuido 10 litros. Es decir, no ha sido una reducción tan drástica como la que se dio en esos 2 gobiernos panistas. No sé exactamente qué es lo que pasó con la gestión del agua en ese tiempo. Estoy de acuerdo con Carlos en que más que un problema de disponibilidad absoluta, es un problema de gestión. Una cosa también, por ejemplo, de la que casi no hablan los medios, pero hay un medio específico, un medio pequeño que se llama Pie de Página. Tiene un reportaje acerca de cuántos, digamos, el agua de la Ciudad de México está suministrada por el sistema Cutzamala, como dijimos, en una cuarta parte, pero más de la mitad está suministrada por pozos, como todo el mundo cada sabe. vez más cada vez más profundos. Pero si hay unos 500 y tantos pozos para el suministro de agua de la ciudad, pues hay unos 700 y tantos pozos que están concesionados para privados. Sí. Y de eso también se habla muy poco. Y qué horror que estén los privados en eso. No, pero es que estás hablando de tema... más o menos la misma cantidad de agua que se suministra para el resto de la ciudad, se le suministra a unos cuantos privados. Pero los privados lo gestionan, o sea, hay... como para un club de golf y cosas así. O sea, no sé. No, de verdad. Para todo, ¿no? No creo que todos sean campos de golf, sinceramente. Exacto. No todo, pero sí hay muchos que pero son para no porque lo opere el sector privado es malo. Pero es que no lo opera para el consumo doméstico, sino para el consumo propio. No sé. A ver, por ejemplo... Habría que investigar eso, pero... Yo creo que aquí sí es importante también porque es cierto lo que dices, Violeta, en términos de la cobertura, que hay cosas de las que no se habla. A mí me llama la atención la seguridad con lo que dices esto del agua de Claudia Sheinbaum. Ojalá sea así. Sí. Pero el otro día leía yo a un columnista en Excelsior diciendo como que tenemos un problema con los exégetas de Claudia Sheinbaum, porque en realidad dice una cosa en privado y luego dice otra cosa en público. No le crean mucho a ese columnista. Y luego sus simpatizantes te dicen una cosa que pues, suena bien, te encantaría creer que fuera cierto, pero ¿cómo lo vas a saber? Quiero aclarar que no soy exégeta de Claudia Sheinbaum. Tú no eres exégeta. Es una pregunta que se hace aquí Bueno, para aclarar, el columnista soy yo y mi punto es que como no sabemos qué quiere Claudia Sheinbaum, nos tenemos que ir a los exégetas de Claudia Sheinbaum. Y los exégetas pueden decir muchas cosas que nos pueden gustar o no nos pueden gustar. En fin, también hay una parte en la que es culpa de la legislación electoral que los candidatos no pueden decir lo que piensan y eliminemos como esta situación tan enigmática, ¿no? Pero, por ejemplo, también yo creo que es muy importante el tema del consumo humano, sin duda, y debe ser prioritario, pero hay una parte también en la que una respuesta demasiado simple o demasiado fácil en ese sentido termina siendo una mala respuesta, porque ese 70% del agua para uso agrícola pues no necesariamente quiere decir que sea agua para campos de golf o agua para regar sus jardines. En muchos casos es agua de riego para producir comida, agua para forraje, agua para animales, ¿no? Y si le cierras la llave a eso, digamos, para privilegiar el consumo, digamos, doméstico, ¿no? Bañarnos, lavar los trastes, cocinar, pues eso también va a tener un impacto. O sea, aquí sí no puedes hacer lo de que, bueno, aquí tienes un hoyo, pues vamos a cavar acá para agarrar la tierra de acá, tapar este hoyo y ya.
¿no? O sea, aquí sí hay, lo que decía al principio de la complejidad inherente al tema, no tiene que ver nada más, digamos, con la diversidad geográfica o con las competencias legales, sino también con el hecho de que muchos de esos usos para el agua no domésticos o que no son directamente para uso humano, también nos afectan. Y no podemos simplemente cerrar la llave o desentendernos. Uno de los temas de los que más se habla ahora, a ver, por ejemplo... te pongo sobre la mesa, eso se soluciona relativamente sencillo con un mercado de aguas. Bueno, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar en las ciudades versus lo que están dispuestos a pagar los agricultores? Ahí hay otra discusión porque entonces va a salir, bueno, pero ¿qué no se supone que es un derecho? Entonces, ¿qué tanto lo puedes cobrar a precios de mercado? Es todo discusiones como las que hemos tenido respecto al transporte público. Esta cosa que ahora también la reforma fiscal ya se nos volvió como la Bartola. Y cada vez que decimos, hace falta invertir en esto, otra razón para que haya una reforma fiscal. Por ambiciosa, agresiva que sea la reforma fiscal que se haga, no va a alcanzar para todo. Pero el agua se tiene que cobrar. A ver, se le tiene que dar a los pobres subsidios, desde luego, pero el agua, como un bien, todo bien que tiene un costo, se debe de cobrar. Yo creo que aquí, Leo, es muy importante esto. Tú decías, se está cubriendo como si fuera una emergencia, porque es una emergencia. Es una emergencia. Pero una cosa es responder a la emergencia y otra cosa es implementar una política que atienda el problema, digamos, más en el mediano y en el largo plazo. Y yo quería terminar con otro tema que ha sido parte de las campañas y que realmente ocupa quizás el lugar más preponderante en el horizonte de futuro al que tratan de apelar de un modo u otro las candidatas, el candidato, que es la cuestión del nearshoring, ¿no? Uno de los temas prioritarios para que el nearshoring tenga todo el impacto positivo, no nada más en términos de crecimiento, de desarrollo que puede tener, porque puede terminar obligando al gobierno a invertir en cosas para que el aterrizaje del nearshoring sea, digamos, más virtuoso, es precisamente el agua. Es más, y no es para consumo humano. Te voy a decir, hay un reporte de BBVA sobre el nearshoring que dice que más que el problema de electricidad, que es un problema, el tema también de la oferta de electricidad, el mayor problema de infraestructura para el nearshoring es el agua. Tenemos que atender todas las áreas, aunque la prioridad desde luego que sea el consumo humano. Esto no se resuelve nada más diciendo el consumo humano tiene prioridad, porque los impactos se multiplican independientemente de la parte de la crisis urgente, emergencia del consumo humano. Paula Sofía. Yo creo que sí, yo creo que este es un tema en el que se tiene que ver. Efectivamente, la nota va a ser ahorita lo que ya dijimos, nos vamos a quedar sin agua, muy focalizado a la Ciudad de México, así como si uno se mete a las noticias en Guadalajara y en Nuevo León, etcétera. Todo el mundo está preocupado por su propia crisis hídrica, pero creo que sí tenemos que verlo a mediano plazo, ¿no? Y una de las cosas que toda esta información yo la estoy sacando del reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que depende del propio gobierno, que hace un análisis como de presupuesto e implementación del presupuesto en temas de agua. Y una de las cosas que ellos terminan diciendo es falta inversión, ¿no? Falta inversión en dos sentidos, ¿no? Uno, en lo que ya se hace, y dos, atendiendo como esta emergencia en mediano plazo, no es nada más la gestión en decir a quién le vamos a dar agua y a quién no. O sea, creo que la crisis te dice, necesitamos también ver temas de tratamiento de agua, temas de captación, y para implementar todas esas políticas públicas que tienen que ver con innovación, pues se necesita un chorro de lana. Y digo, los del nearshoring estoy completamente de acuerdo, pero también hay otros temas. En este mismo reporte lo que te dicen es el mayor riesgo que hay en materia, los más afectados por la falta de agua son los centros educativos y los centros de salud. Y entonces estamos hablando de un montón de derechos que no se satisfacen bien porque no hay agua. Entonces también cuando vemos que también se garantizan los otros derechos, ya tenemos que tomar también en cuenta qué disponibilidad de agua tienen en las escuelas, que ese es un dato que ha salido miles de veces y cada año se actualiza de todas las escuelas que no tienen agua potable, ¿no? Y entonces ver cómo se va a concatenar esto en una política pública de mediano plazo. Totalmente. No se ha mencionado la palabra clave aquí, cambio climático, por cierto, que también eso afecta, ¿no? O sea, el hecho de que no llueva tanto, pues yo sí creo que tiene que ver con el cambio climático, pero en fin, no entremos a eso, vamos a ¿Por qué no?
Pues porque es motivo de toda una mesa, ¿no? O sea, bueno. y supongo que aquí en esta mesa no hay ningún negador del cambio climático, ¿no? Pero hagamos esa mesa, es un tema muy importante. Totalmente. Espero que Claudia Sheinbaum sí entienda esas cosas del cambio climático, porque el presidente no lo entiende, el presidente López Obrador. No, yo no he prioridad. Pero en fin, una última ronda de conclusiones, Violeta. Bueno, yo creo que también hay que considerar que, como dice Carlos, estas noticias están muy focalizadas en la Ciudad de México, pero casualmente no se habla de las cosas que se han hecho en la Ciudad de México para que esta crisis, uno, no nos haya agarrado antes, porque recuerden, como dices, hablando del cambio climático, que esta crisis de sequía tiene ya 5 años, y segundo, que no nos haya tomado abruptamente, ¿no? Y eso ha sido gracias a que en la Ciudad de México, desde que llegó Claudia Sheinbaum, se instaló un sistema de medición que antes no había, ¿no? Entonces, gracias a eso se sabe más o menos, se puede proyectar cuánta agua está quedando en el sistema. Se ha instalado un sistema de captación de agua de lluvia, que ahorita, bueno, va a cerrar este año con 80,000 viviendas captando agua de lluvia. Yo sé que no son los 22 millones de la zona metropolitana, pero sí se han implementado acciones aquí dentro de la ciudad, se han repuesto pozos, se ha dado cierto mantenimiento, hay como 19,000 millones invertidos en agua aquí en la Ciudad de México. Entonces, creo que eso es importante reconocerlo, no para echarle porras a nadie, sino para saber de eso qué es lo que está funcionando, qué es lo que vale la pena continuar y qué cosas a lo mejor no están funcionando. A todas luces no alcanzó. A todas luces no alcanzó, habría que reforzar muchas de estas muchas de estas acciones, ¿no? Pero también hay que reconocer las que se han hecho y bueno, a mí no me queda claro dónde estaríamos ahorita si no se hubieran hecho ninguna de estas. Sí, pero es difícil, ¿no? Vender electoralmente. Es que si no hubiéramos hecho esto estaríamos peor. No, pero no es para venderlo electoralmente. O sea, si estamos haciendo un análisis de qué es lo que se debería hacer, ¿no? O sea, estaría bueno saber dónde estaríamos si no se hubieran realizado ciertas acciones. Carlos, una última conclusión. A ver, mira, yo creo también que uno de los temas importantes en esto es lo que se llaman los distritos de riego, ¿no? Que son básicamente concesionarios, a veces una persona, una empresa, una familia, que se encargan básicamente de la distribución del agua en ciertas zonas, digamos, de uso justamente más agrícola, no solamente. En cuencas. Pero, exacto. Y ahí sí hay un problema, digamos, de regulación, de pago y de monitoreo. Sí. Realmente, a diferencia de otros lugares, hay distritos de riego donde realmente no se sabe cuánta agua se está concesionando, cuánta agua se está consumiendo, cuánta agua se está vendiendo. Tenemos un dato, digamos, los estudios que yo estuve consultando, uno muy importante, por cierto, el del IMCO, justamente a propósito de si es escasez o es gestión. Sí. De pronto, en realidad, hay la cifra de que 30-40% del agua se pierde en las redes. A mí eso me parece un escándalo, es más del doble del agua para uso, digamos, urbano, público, ¿no? Y ahorita estamos diciendo esto de, no, bueno, pero, bueno, ¿y qué se va a hacer al respecto? Ahí me parece es muy obvio que la infraestructura es insuficiente. Hay nuevas tecnologías. Y obsoleta. Y bueno, toda esta parte hay nuevas tecnologías para arreglar las redes y que haya menos fuga. Bueno. O sea, ya no tienes que sacar todas las redes, etcétera. O sea, claro, ahí, insisto, el problema de eso va a ser el incentivo político, porque no son obras de relumbrón, tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero, tienes que organizar a un montón de intereses, o sea, no está, ni porque sea una emergencia, quiere decir que necesariamente se vaya a atender. En México, además, somos el país a nivel mundial con mayor consumo de agua embotellada, cosa que contradice la idea de que el agua es un derecho. Y también en muchos lugares de México el problema se resuelve con el parche de las pipas. Las pipas. Esto es algo que ya ni siquiera forma parte de la discusión porque ya está súper normalizado. ¿Y qué negocio es las pipas? Pero claro, y hay unos intereses políticos. Ese negocio también ha hecho que la crisis no haya estallado antes. También. Y a mí sí me parece muy importante cerrar con una cosita sobre lo que decías del cambio climático, porque también ahí es una cosa que no controlamos. Los años de mayor o menor sequía, de mayor o menor lluvia, eso ocurre independientemente de los programas de gobierno. Y para poder de alguna manera atender y adaptarnos, necesitamos darle legibilidad al problema. Y el tema del agua en particular está muy mal monitoreado. ¿Cuánto pagan los que deberían de pagar si pagan? ¿Y cuánta agua va de un lugar a otro? Así es. Una última conclusión, Paula Sofía. Yo también cierro rápido con un tema de cambio climático que ojalá hablemos, ¿no? Ojalá, qué bueno que ponemos todos changuitos, wishful thinking, que
Claudia retome estos temas y los haga parte de su agenda, pero hay una parte en la que a mí me encanta. Oye, y Xóchitl, o sea, que... Pues, sí. No me dejen a la otra candidata. No, ese sí, no. Ese creo que ya sí lo podemos. Ese está más preocupado por el alcohol que por el agua, pero bueno. Pero le podemos decir que no va a haber agua para sus chelas, igual se preocupa. O sea, quién sabe, ¿no? Podemos llamar por ahí su atención. Pero no, más allá de eso, yo creo que hay una parte. ¿Cómo se va a deshacer la contaminación, por ejemplo, que está generando el Tren Maya? Lo que están documentando de cómo se están contaminando los mantos acuíferos en Quintana Roo con las vigas y los pilotes que están poniendo, ¿cómo lo van a deshacer? O sea, una cosa es que digas, estoy muy preocupado, y la otra es, ¿cómo vas a deshacer en tu segundo piso de la cuarta transformación esta contaminación que te está dejando ahí sí de legado este gobierno? Hay muchísimas cosas que van de más allá, pero este sí es un legado de este gobierno. ¿Qué se va a hacer con la sobreexplotación? Y pues cómo vamos a pasar nada más de tener campañas de aguas con el agua a de verdad tener políticas públicas de largo aliento. Y otra cosa, datito nada más non sequitur, Ciudad de México. Uno de los temas más importantes en cómo se pierde agua en la Ciudad de México son las fugas. Sí. No, se incrementaron 27.1% entre 2020 y 2023, de acuerdo con SACMEX. Eso quiere decir que no estamos invirtiendo en solucionar estos problemas en los que se pierden litros y litros y litros de agua al día, que no necesitas una política pública de largo aliento, que es un tema simple y sencillamente de ejercer atribuciones que ya tienes hechas y asignarlas dinero. Y a veces esas soluciones sencillas generan mejores cambios. Pues vaya problema, y efectivamente, pues yo espero que las campañas sí lo respondan, ¿no? Sí den propuestas de qué piensan hacer en este tema, porque insisto, no solamente la Ciudad de México, es una gran parte de la República que trae. Y que lo atiendan los gobiernos. Sí, bueno, y yo creo que los mercados los pueden ayudar, aunque ya sé que aquí le sacan erisipela a algunos la palabra es que el mercado. Estado no puede todo. Yo no soy neoliberal de convicción como tú, pero a veces hay que reconocer que el Estado no lo puede todo, aunque sea por default a veces. Bueno, hay que garantizar el derecho. Pero ¿cómo se garantiza mejor? Gracias, Violeta. Gracias. Carlos. Gracias, Paula. Vamos a hacer una breve pausa y viene Gerardo Esquivel para hablar de los retos económicos en materia de social que heredará el próximo gobierno. Regresamos.